que un niño que hable español con buen desarrollo psicolingüístico de su español oral pueda aprender rápidamente y fácilmente la lengua, porque hay poca carga en las reglas de transcripción. Lo que tiene que tener ese niño, y lo insisto, es dominio implícito de su lengua, implícito, que se traduce en lo que los psicolingüistas llaman conciencia fonológica, capacidad para poder penetrar en la palabra y discriminar en la palabra, en perro, las sílabas, los fonemas, capacidad para penetrar y discriminarlo, es decir, una utilización y aplicación operativa de sus mecanismos de discriminación. La primera articulación es morfosintáctica. La primera articulación morfosintáctica empaqueta fonemas en estructuras que tienen significado propio. Esta es la mínima unidad de significado, el fonema. En perro, como en gato, hay dos significados esenciales. El significado de perro, perrito, perrazo, perrada, etc., ¿no? Todos vinculados a ese mamífero doméstico al que algunos quieren y otros odian. El O es también un morfema que implica masculino singular. La combinación de los dos morfemas da la estructura de la palabra, ¿no? De donde empaqueta morfemas. Los morfemas no se traducen en el español directamente a la escritura. Las escrituras ideográficas, como el chino, sí traducen los significados. La escritura ideográfica, la escritura del chino, es una escritura que traduce la primera articulación a la escritura. Aprender a escribir en chino es bravo. No demora mucho tiempo, porque cada palabra tiene una traducción en función de su semántica, en función de su significado, y se vierte a un dibujo afinado, simplificado, pero dibujo al fin individualizado para cada palabra. Entonces, hay que aprender la palabra y su significado. Perdón, la palabra, su significado y su escritura. Este no es el caso, ¿no?, del español. Y además, el juego de escritura del español se realiza a este nivel. Eso no hay que olvidarlo, especialmente con los procedimientos pedagógicos actuales que entran de moda, pero no tienen en cuenta a veces al niño. Yo puedo entrar al lenguaje por la primera articulación para que escriba el niño o por la segunda articulación. Es decir, puedo entrar por los significados o puedo entrar por los componentes. Por donde entre, el niño va y tiene que descubrir la doble estructura y tiene que correlacionar fonemas, grafemas. Si no hace eso, el niño no podrá leer nunca. Y si no tiene una buena estructura fonológica, leerá siempre mal, ¿no? Entonces, el preparar al niño es muy importante, acentuando la estructura y el dominio del lenguaje. La segunda, ¿dónde está? Cuando vieron lo que les iba a decir, dijeron, no comentarios directos, pero sí indirectos, muy difícil. Yo dije, ya es hora de que afrontemos los toros por las astas, ¿no? Es decir, uno no puede ser torero poniéndose de espaldas al toro. Uno tiene que ser torero mirando al toro y mirándole a los ojos, ¿no? Es decir, y morir con gallardía en el momento de la verdad. No soy partidario de los toros, pero lo uso como metáfora, ¿no? Porque la estructura del lenguaje, lo que el niño tiene que aprender, lo que el niño tiene que adquirir, es una estructura bien complicada. Ya hemos dado su componente fundamental, que son morfemas y fonemas. Pero estos son los componentes centrales o nucleares que establecen la doble articulación, una articulación sonora y una articulación de significado, que tiene carácter ya de sintaxis, de morfología. Pero con estos dos componentes, el lenguaje se abre en una estructura de encajamientos como cajasinas, que van desde lo más simple, en la base sonora, hasta lo más complejo
el elemento discursivo en una sucesión de niveles, quedó 3 y 5, 8 niveles, que son los niveles, haciendo una metáfora, geológicos. El lenguaje es como un edificio de 8 pisos, que funciona además como una unidad. No funciona cada piso por su cuenta, funciona como una unidad, pero cada piso tiene que estar fluidamente compuesto y fluidamente activado. ¿Cuáles son esos pisos? Voy a empezar por el intermedio, el fonema, es decir, el sonido distintivo de la lengua. Los sonidos distintivos que exigen, por un lado, un buen empaquetamiento silábico. O sea, el fonema es el nivel estrictamente fonológico. La sílaba, que es donde juegan los acentos, donde juegan las entonaciones, donde juegan los dejos, el cantito peculiar de cada región, ¿no? Donde juega el ritmo, que muchas veces tiene significado, y eso las mujeres lo saben perfectamente. Nos dicen cosas durísimas, con lenguaje blando, pero con tono duro, ¿no? Entonces, usan la prosodia, son unas maestras de la prosodia, aunque se les pregunte qué es la prosodia y no saben qué es, porque es un saber implícito. ¿Se dan cuenta? El uso del tono, el uso de las formas acentuadas. Cuando están suaves nos dicen, ¿a dónde vas? ¿No? Y cuando están calientes nos dicen, ¿a dónde vas? ¿No? Nos dicen lo mismo, se dan cuenta, fonológicamente, pero nos modifican la tonalidad. El dominio del tono es fundamental en la comunicación. Y los rasgos distintivos, que son el nivel fonético, son características de los fonemas. Cada fonema es un haz de rasgos distintivos. Solamente quiero señalarles para que identifiquen de qué se trata, porque eso es algo que también implícitamente tiene que dominar el niño, y tenemos que hacerles ejercicios de dominio. Si ustedes pronuncian P, la pronuncian con los labios, P, dejando salir el aire y luego obstruyéndolo y abriendo la obstrucción abruptamente. P. Si pronuncian P, lo hacen exactamente igual. P, 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 P. Que saquen mi amplificación allí. P, P, con los labios. ¿Se dan cuenta? ¿Dónde está la diferencia? Porque en unos casos oigo P y en otros casos oigo B. Y me equivoco muy pocas veces, aunque ahí cuando hay ruido sí me puedo equivocar más, con más frecuencia. Simplemente, antes de pronunciar B, hay una vibración de la cuerda vocal, que durante aproximadamente 50 milisegundos, 40 milisegundos antes de la producción, vibra en B. En B. Y en P no. Pero Dios mío, ¿y el niño cómo la vibra? La vibra, pues, es decir, ha tenido dificultades al principio, tenía dificultades para producir la B, pero luego progresivamente la va produciendo. La va produciendo a través de ensayo y error, ¿no? Y con factores innatos, como vamos a ver después, que configuran su base. El dominio de las características fonológicas implica, pues, un dominio de los rasgos distintivos que hacen los contrastes entre los sonidos del lenguaje. B y P son idénticos, ¿no? R y re son muy parecidos. La diferencia es la tensión. Re es más tenso que re. Caro, carro. Y decir carro para un niño puede ser hasta los 5 años difícil. Dicen carro, ¿no? El carro, ¿no? Tienen serias dificultades. Y la diferencia es muy sencilla, es simplemente más fuerza, más tensión. En re, la lengua hace un solo movimiento vibratorio. En re, la lengua hace mucho más movimientos vibratorios. O sea, simplemente hay más presión. Estos son los rasgos distintivos. El dominio de esta articulación es central como conciencia fonológica.
No para que el niño identifique las características lingüísticas, sino para que el niño ejercite el sonido y ejercite la pronunciación. Con la sílaba quebramos la estructura geológica y damos un salto. Pasamos de lo estrictamente sonoro a lo significativo. La primera articulación sobre la base del morfema va constituyendo diversos niveles con significados. ¿Cuáles son esos niveles? El nivel de morfema, la combinación de morfemas o algunos morfemas, uno, dos o más morfemas van a constituir la palabra, que es una unidad libre, que es el nivel léxico, nivel fundamental desde el punto de vista psicológico. La variable léxica en psicología es esencial. La riqueza léxica de una persona está muy vinculada a su inteligencia y a su cultura. O sea, ahí dice los dos niveles, el nivel externo, experiencia cultural, y el nivel interno, inteligencia y competencia, capacidades del niño, se fusionan. Por eso en las pruebas de inteligencia, el léxico, o sea, la investigación del léxico, constituye normalmente el eje de la prueba de inteligencia y un extraordinario predictor en caso de psicopatología. Cuando el léxico empieza a derrumbarse, hay que correr inmediatamente a examinar al sujeto de cualquier edad porque hay un trastorno mental fuerte que se avecina, ¿no? El léxico es y va a configurar un sistema dominante en la primera articulación y es el inmediatamente superior a el morfema. Luego tenemos la frase y la oración, que podemos verlas juntas como el nivel sintáctico, que son las combinatorias de palabras, siguiendo las reglas convencionales de la lengua. Y el último nivel, hablamos de una unidad, el discurso. Ya ustedes han oído, para empezar la mañana, ya están en el quinto discurso de la mañana, creo, en el cuarto. O sea, como experiencia de discurso no va a faltar. O sea, un discurso es una secuencia de oraciones, escritas o habladas, no interesa. Se llaman también texto. Discurso o texto significan lo mismo. En psicolingüística no se usa el texto, la noción de texto para libro, se usa la noción de texto para la secuencia de oraciones, tanto habladas como escritas. ¿Qué nivel es el del discurso? El nombre es pragmático. Este nivel pragmático, traducido al lenguaje corriente, es sinónimo de práctica, uso, actividad, acción. El discurso, como toda acción humana, ¿no?, es intención, pero es intención de decir algo. El sujeto intenta decir algo, intenta declarar algo. Yo ahora estoy tratando de decir algunas cosas razonablemente claras sobre el lenguaje. No, esa es mi intención. El discurso gira alrededor de un fenómeno psicológico fundamental, que es la intención y el propósito, la dirección de la acción, y forma parte junto con las otras acciones. Un puntapié es una acción agresiva, una mentada de madre es también una acción agresiva. La una simbólica y lingüística, no, la otra física. A veces el puntapié duele menos que la mentada de madre. ¿Por qué? Porque somos animales simbólicos. Es decir, nos movemos a un fortísimo nivel simbólico y nuestras intencionalidades se traducen en intencionalidades lingüísticas, que son